En estos días, como todos los 24 de marzo, donde se vuelve a conmemorar el genocidio argentino, uno vuelve para atrás y como tiene memoria, comienza a recordar tantos momentos que ha tenido que vivir y pasar nuestro país con esta dictadura del 76. Yo pensaba que a lo mejor uno habla de la dictadura del 76 como que un milico un día se levantó enojado y se puso a tirar tiros, a violar y robar y matar gente y secuestrar bebés, ¿no? Pero quizás la historia es más larga y hay que volver un poquito más atrás para comprender lo que ha sucedido. Yo me puse a pensar cómo el ejército argentino, que había sido conformado por Belgrano, por San Martín, por los grandes personajes de 1810 que tuvieron que formar un ejército popular de la nada para poder llevar la libertad a los pueblos, y así le dieron la libertad a la Argentina, a Chile y a Perú. Ese ejército con el tiempo se fue transformando en un ejército al servicio de la oligarquía. En 1863 se conforma la Sociedad Rural Argentina, fundada justamente por un tal José Alfredo Martínez de Hoz, y con Mitre y con el general Julio Argentino Roca son los que llevan adelante lo que ellos le pusieron el nombre de la campaña al desierto. Siempre le buscan un nombre adecuado para que pueda ser aceptado por la gente como una cosa normal. Sin embargo, no fue una conquista del desierto, porque si el desierto no se conquista con un ejército, ni con fortines. Un ejército, un espacio vacío como un desierto, va y se lo ocupa directamente. Entonces, esa forma de hablar oculta el genocidio que hicieron de los pueblos originarios. Y así se apropiaron de 40 millones de hectáreas. La familia de Martínez de Hoz se quedó nada menos que con 1,5 millones de hectáreas, según dice la historia. Ellos gobernaron el país hasta 1916, cuando esa oligarquía vacuna pierde las elecciones con el voto secreto y aparece la Unión Cívica Radical, Irigoyen, y entonces entra a tallar en la política argentina el pueblo argentino, la clase media representada fundamentalmente por la Unión Cívica Radical, que representaba a todos los hijos de inmigrantes que venían ascendiendo socialmente y pedían participar en la vida política y económica del país. Pero ¿qué sucede? Que cuando comienzan a perder privilegio, ¿qué hacen? En 1930 son los que van a dar el golpe de Estado, y entonces Uriburu es el que toma el poder y se instala en el país la década infame. Pero como la lucha popular, la Segunda Guerra Mundial no permitía ya el comercio exterior, ¿qué es lo que sucede? Que comienza a construirse en el país la sustitución de importaciones, y entonces crece la economía, y entonces se instalan fábricas y se produce lo que no se podía importar antes desde afuera, porque los países europeos estaban en guerra. Y entonces surge el peronismo. En el 55 vuelven otra vez los militares a dar un golpe de Estado. Yo recuerdo cuando en el 55 yo tenía 8 años y nosotros vivíamos en el campo porque somos chacareros, que hoy quizás no existen más los chacareros.
Y recuerdo que hacía frío, era el 16 de junio de 1955, y ¿qué pasaba? Que estaba todo nublado y hacía frío, y yo me recuerdo de eso porque mis hermanos mayores decían, mirá, porque se sentían pasar aviones y decían, mirá, los aviones esos van a bombardear Plaza de Mayo. Y entonces iban a escuchar la radio. Entonces me acuerdo de eso y después tomamos conciencia de la masacre que habían hecho en Plaza de Mayo y todo lo que vino después. En 1976, después, recuerden que Frondizi también fue depuesto por un golpe militar. El gobierno radical de Ilia también fue depuesto por un gobierno militar, hasta 1973 que vuelve el peronismo al poder, o al gobierno al menos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que siempre tuvimos un ejército de ocupación que siempre representó los intereses de la sociedad rural y de los poderosos de este país. Y entonces, ¿qué hicieron? Simplemente los militares no eran los que decidían qué hacer, ellos eran los que tenían que limpiar el camino para que José Alfredo Martínez de Oz, que manejaba la política económica, pudiera instalar esa economía que destruyó lo que destruyó en el país. Y entonces transformaron el país en ser como, y hoy lo volvemos a ver, que es un proyecto de la generación del 80, donde adhieren a la División Internacional del Trabajo, donde la Argentina le queda la función económica de producir materias primas para exportar a los otros países e importar de los otros países los productos industriales. Entonces, hay que entender este proyecto de país que se viene constante, interrumpido a veces por las fuerzas populares, pero que a la larga se vuelve a instalar, y hoy estamos volviendo a esa concepción tradicional de la generación del 80 de reducir el país a ser simplemente el productor de materias primas. Por eso nos están destruyendo las industrias, las pequeñas y medianas industrias, y entonces queda reducido, y entonces también la educación, todos los sectores populares vienen a ser disminuidos en su capacidad de consumo. Entonces, yo diría, como para un mensaje, que tenemos que estar muy atentos, que tenemos que resistir, porque tenemos que volver a recuperar, porque nosotros no pensamos como Macri o como Carrió, que la democracia es una cuestión simplemente formal de votar cada 2 años, o al menos por ahí algunos nos quieren hacer votar cada 4 años, sino que la democracia es la participación del pueblo. La democracia son las paritarias docentes, son las paritarias para todos los trabajadores de la Argentina. Yo como docente he terminado la carrera el año pasado, y entonces me queda más libertad para poder revisar muchas cosas, para volver a estudiar otras cosas, y sobre todo porque, fíjense, en la dictadura, tener un libro muchas veces te condenaba. Nosotros tuvimos que esconder los libros, y hubo un decano de la facultad de Buenos Aires que en el 1976 quemó libros. Y hubo libros de editoriales que eran consideradas de izquierda que fueron quemados en centenares de miles de libros. Entonces, ese poder concentrado no le interesa la cultura, no le interesa la educación del pueblo.
pero esto es un fenómeno a nivel mundial. Y a nosotros nos toca lo que nos toca. Entonces yo pienso que tenemos que estar siempre atentos, participar siempre en las manifestaciones, en las calles, porque tenemos que defender nuestros derechos, porque si no nos van a pisar la cabeza.